es de que vamos a estudiar lo que es una rama de la física que se llama mecánica, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de lo que es la parte de energía, describir el movimiento, ¿verdad? Hay otras áreas de la física que se enfocan también en la parte de las propiedades de la materia, ¿verdad? Y cómo llega a constituirse ella. Entonces, pero nosotros nos vamos a enfocar primero con la parte de cinemática. De cinemática lo que nos va a ayudar es a describir el movimiento, no decir las razones del movimiento, ¿verdad? Para eso vamos a tener dinámica. Y lo otro va a ser es que nosotros vamos a hablar de lo que es el concepto de partícula. Entonces, para nosotros cualquier objeto que mencionen, un automóvil, un pájaro, una persona, lo que sea, va a ser descrita en términos de lo que es una partícula. Es básicamente cualquier objeto, ¿verdad? Cualquier objeto va a ser entonces simplificado en lo que es un punto, ¿verdad? De hecho, un punto sin volumen, sin nada. Pero uno, para representarlo mejor, a veces hace estas cosas. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo podemos describir un objeto, ¿verdad? Bueno, pues primero necesitamos utilizar lo que es la parte de las coordenadas. Primero nos vamos a enfocar en una dimensión nosotros, y con una dimensión pues solo necesitamos la recta numérica. Entonces nosotros vamos a tener aquí que usualmente se escribe X, pero en realidad puede ser Y, cualquier letra que usted quiera. Vamos a tener entonces que definir un punto de referencia, y de ahí pues vamos a decir entonces posiciones positivas o negativas. Entonces siempre vamos a ocupar lo que se va a llamar un marco de referencia. Esto nos va a permitir a nosotros el poder decir dónde se encuentra un objeto en algún momento particular del espacio. Y bueno, estos marcos de referencia pueden que sean estáticos, o sea, que se mantengan fijos. Por ejemplo, si nos imagináramos un escenario de que usted pone a rodar un objeto, entonces podría ser de que en el momento que usted inicia el video, digamos que usted va a registrar el video, puede ser que en ese momento sea su referencia X igual a 0. Pero ese plano cartesiano, por decir así, ese plano cartesiano se va a mantener ahí en todo el movimiento del objeto. Digamos, si aquí este es nuestro marco de referencia, ahí lo estoy colocando en 2 dimensiones, ¿va? Pero podemos ver de que si el objeto se mueve, el marco de referencia se queda ahí, es decir, es estacionario, no se mueve. Puede ser ese, ¿va? Ese es un marco de referencia. A veces puede ser de que usted quiere comparar 2 objetos. Entonces en ese momento, digamos, imagínese que usted está en una carretera y pues tiene 2 automóviles moviéndose, digamos, en la misma dirección. Entonces, digamos que todos se mueven para allá. Entonces puede ser de que usted está viendo el otro carro, entonces ahí usted automáticamente está haciendo un marco de referencia. Y tal vez estaríamos hablando, digamos, X y Y, no importa, ¿verdad? Usted define ahí qué es positivo y negativo para usted. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos que este marco de referencia se mantiene fijo, pero respecto a este carro, pero en realidad se está moviendo a una cierta velocidad y está entonces tomando datos del objeto, ¿verdad?, que está moviéndose. En este caso tenemos inclusive que aquí podría ser otro marco de referencia porque él podría estar haciendo lo mismo con el otro. El punto es de que en este caso el marco de referencia se está moviendo, pero cómo se mueve ese marco de referencia es donde tiene adjudica el nombre de lo que es un marco de referencia inercial o no. Entonces vamos a llamar que es inercial si el objeto no se mueve, si el marco de referencia no se mueve, o si se mueve lo hace a una razón constante. Y obviamente hay marcos de referencia no inerciales que son los que vamos a llamar acelerados luego. Entonces, bueno, eso es importante para poder describir información de los objetos que vamos a describir su movimiento.
Lo otro es que se usa bastante la parte de vectores, entonces es necesario conocer lo que se llama el vector unitario. En vectores a veces lo miramos como el vector unitario y, pero también se puede llamar como el vector unitario x. Es un vector que siempre apunta hacia la derecha y tiene magnitud 1. También tenemos para la parte vertical, ¿va? Para la parte vertical tendríamos un vector de este estilo. No lo voy a dejar así. Tenemos el vector, voy a colocarlos aquí los dos. Entonces tenemos los vectores y unitario, ¿verdad? O j unitario. Y tenemos el vector x unitario o y, ¿verdad? También tenemos el z unitario o el k. Pero esos vectores nos va a permitir entonces utilizar el álgebra de vectores para poder describir la posición o lo que sea del objeto. Que puede ser una cantidad física en general, va una fuerza, vamos a ver qué se usa. Si estuviéramos hablando de momento angular, también se usa esto, torque. Entonces, bueno, ya tenemos lo que es la parte esta para empezar a describir el objeto. Primero, el concepto de partícula, ¿verdad? Todos los objetos se van a hacer tan pequeños como este modelo, ¿verdad? Con eso estamos diciendo no nos vamos a enfocar en el qué provoca el movimiento, sino solo describirlo. Bueno, y una primera forma de hacerlo es con la posición. Entonces, la posición nos dice respecto a la referencia dónde se encuentra. Entonces, ocupamos unidades de distancia para esto. Puede ser cualquiera, ¿va? Metros, pies, cualquier unidad de longitud. Entonces es usual para la posición, ¿verdad? Utilizar lo que es esta herramienta matemática de funciones. Y nosotros diríamos entonces, ¿qué es x de t? X de t significa que es la función llamada posición que depende de la coordenada x. O sea, la posición es en base a la coordenada x, pero depende del parámetro tiempo. Aquí puede ser cualquier función, una lineal, cuadrática, lo que sea. El objetivo va a ser saber qué modelo es el que pues describe a este objeto. Entonces la posición en este caso lo podemos ver también como vectores. Entonces para vectores se denota esto, miren, creo que es básicamente x de t en x unitario. Es que significa que si el objeto está en esta posición que estoy poniendo aquí como 1, entonces yo podría decir que si ese es mi primer registro, el vector posición va desde el origen hasta donde está el objeto, y aquí tendríamos que, yo podría tener una función, ¿verdad?, que me describa esa posición. Es decir, aquí tendríamos, si hablamos solo del número, sería un x de t1. ¿Verdad? Es usual escribir x de t1 en vez de decir x de tiempo evaluado en un tiempo tal, ¿va? T1 puede ser 5 segundos, 8, el número que usted quiera. Pero esto a veces se escribe de manera más simplificada como esto. Entonces miren, ahí tienen el vector y de esta manera estaríamos describiendo esto. Bueno, esto es en una dimensión, ¿va? Entonces la posición me define eso, ¿verdad? Mediante lo que es la escogencia del marco de referencia. Entonces nosotros podemos saber dónde se encuentra el objeto. Entonces la posición, podemos ver ahí que la posición puede ser positiva o negativa según definamos el marco de referencia. Entonces para lo que estamos hablando ahorita, a la derecha es positivo, entonces estaríamos diciendo que un objeto que se encuentre como los azules tiene una posición positiva, y si estuviera en el otro lado opuesto sería posición negativa. Entonces puede ser 0, en cuanto a magnitud puede ser 0, puede ser positivo o puede ser negativo, ¿verdad? Y necesitamos unidades de longitud. Entonces, bueno, ya con eso tenemos la posición. Bueno, ahí les recomiendo que revisen el video, ¿verdad? Para que miren la simulación donde explico un poco más esta parte, ¿verdad? Pero aquí, por ejemplo, ya con esto solo sabemos dónde está en algún momento, ¿verdad? Pero no es suficiente todavía para poder describir todo lo que es el movimiento del objeto. Entonces, para eso vamos a ocupar otro tipo pues de
de cantidad de física, ¿verdad? Bueno, entonces para eso ahora vamos a trabajar lo que es, bueno, ya tenemos aquí la posición. Esa es una primera forma de describir el objeto. Y ahora vamos a hablar de el desplazamiento. El desplazamiento lo definen como el cambio de posición. Entonces, si estuviera solo en una dimensión, entonces nosotros podríamos escribir el vector este de esta manera. Y lo que estaríamos diciendo es que sería x2 menos x1, pero recuerden que esto es otra simplificación de x de t igual a t2 menos x de t igual a t1. Esto es lo más formal, ¿va? Y todo esto iría multiplicado por el vector x unitario. O sea, para decirte que el movimiento solo es en esa dirección x, ¿va? Y aquí lo mismo, solamente le agregamos el x unitario. Entonces, bueno, con esto entonces nosotros, por ejemplo, podemos decir de que si x2 es mayor que x1, entonces la magnitud del vector delta x va a ser, no la magnitud, sino que solo el delta x, digamos, la dirección va a ser en este caso mayor que 0 o hacia la derecha. Si x2 es menor que x1, pues vamos a ver que delta x, el signo va a ser negativo. O podría ser que sean iguales, que esto nos dice entonces de que regresó al mismo punto. Bueno, lo que pasa con esto es de que todavía no es suficiente, miren, para poder describir bien el objeto, porque puede ser de que un objeto se mueva, pero que llega a la misma posición inicial. Y al decir que el desplazamiento es 0, no significa que estrictamente no se movió. Es decir, puede ser de que el objeto pueda tener, digamos, esta característica, digamos, tal vez se mueva de esta manera. Aquí está la referencia. Tal vez inicialmente se movió desde 0 hasta esta posición x1, de ahí se siguió moviendo hacia la derecha, de ahí regresó, cambió de dirección y tal vez llegó a esta posición, llamémosle x2. Entonces miren que con la parte de vectores usted tendría, este sería x1, este sería x2, ¿verdad? Aquí estaría x2, el vector, ¿verdad? Y aquí estaría x1. Entonces, ¿quién es delta x? Estamos diciendo que es x2 menos x1. Entonces, x2 iría hacia la izquierda, ¿verdad? x1 va hacia la derecha, pero como tenemos en este caso que es menos x1 el que necesitamos, entonces tendríamos, digamos, este vector. No lo estoy dibujando a escala, ¿verdad? Entonces, aquí sería x2 y aquí sería, por ejemplo, menos x1. En los vectores usted puede sumar, ¿verdad? En este caso, lo que sería las coordenadas. Por ejemplo, el vector x1 podría estar descrito con, digamos, si lo escribo en dos dimensiones sería x1, 0 y x2 podría ser, por ejemplo, menos x2, 0. Y si lo restamos, pues va a ser menos x2 menos x1. Es decir, que al final el vector resultante sería un vector más o menos de esta forma. Este sería el delta x. A eso estamos hablando con el más y el menos y el mayor, menor y el igual. O sea que esto tiene una descripción también vectorial, lo que es la parte del delta x. Porque recuerden que delta x es x2 menos x1. Al final sumamos las coordenadas si fueran del mismo signo y cuestiones así. Entonces, bueno, entonces aquí con el desplazamiento estamos viendo de que el objeto podría llegar a la misma posición, pero no necesariamente significa de que no hay movimiento. Entonces para eso vamos con una nueva cantidad física, ¿verdad? Pero ya con este nosotros podemos ver de que se puede describir el movimiento, ¿verdad? No solamente con esta descripción así gráfica, sino que también por medio de otro tipo de gráficos, que es lo que llamamos diagramas
de posición tiempo y todo eso. Los diagramas de movimiento sería para nosotros como los puntos de las partículas, cómo se mueven a través del tiempo. Pero también tenemos lo que es la parte de la posición y el tiempo, o cualquier coordenada. Entonces, por ejemplo, ahí les menciono algunos casos en el recurso que les dije, ¿verdad? Tenemos qué pasa si el objeto no se mueve. Si el objeto no se mueve, significa que en el transcurso del tiempo la posición se mantiene fija. Eso solo se puede representar con una recta horizontal. Puede ser de que esté en la posición de equilibrio o que esté a la derecha o a la izquierda. Fíjese bien, aquí dice X positivo, entonces si usted mira una recta de este estilo, está diciéndole de que el objeto se encuentra a la derecha de la referencia y que no se mueve. Aquí le estaría diciendo de que está en la mera referencia y no se mueve. Y aquí abajo estaría en la posición hacia la izquierda de la referencia y tampoco se mueve. Bueno, aquí tenemos